Hey, vení a hablarlo. ¿De qué vamos a hablar hoy? De lo que pasó esta semana. Un saludo muy especial para todos nuestros oyentes. Bienvenidos al episodio número 68 de Háblalo. Hoy estamos en cabina Sara Hoyos y Pablo Giraldo Vélez. Y es que el 2 de octubre fue inaugurada en el antiguo edificio de Coltabaco la Bienal Internacional de Arte de Antioquia y Medellín, BIAM. El proyecto cuenta con exposiciones en 16 municipios del departamento y mostró al público las obras de más de 160 artistas. así es, Pablo. La Bienal de este año buscó continuar con el legado que nos dejó Leonel Estrada, un gestor cultural que en los años 60 tuvo la intención de hacer una Bienal iberoamericana en Medellín y dirigió las 4 bienales que le preceden de Coltejer. Más de 40 años después de la última, en esta ocasión el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia se tomó la libertad como un eje temático y buscó integrar tanto actores culturales y artísticos como diferentes comunidades del departamento. En ese sentido, y antes del último fin de semana en que la Bienal estará abierta al público, aprovechamos la oportunidad para conversar sobre la democratización del arte, la importancia de una Bienal para el municipio y el departamento, y la forma en que un evento como este se enmarca en las dinámicas de ciudad. Para conversar sobre esto tenemos aquí a Juan David Pineda. Pero antes, estas son las noticias más importantes de la semana. Primera, 7 menores de edad murieron en un bombardeo en Guaviare. La operación militar fue ordenada por el presidente Gustavo Petro y por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Segunda, la encuesta del Centro Nacional de Consultoría ubica a Iván Cepeda como el candidato más opcionado para ganar las elecciones presidenciales de 2026 con 20.9% de intención de voto. Detrás de él están Abelardo de la Espriella con 14.4% y Sergio Fajardo con 7.8%. Tercera, el presidente Petro dio a conocer sus movimientos financieros después de haber sido incluido en la lista de la COFAC. Cuarta, esta semana se celebró la edición número 50 del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. El egresado César Moreno y la estudiante Juana Alzate ganaron un premio y un reconocimiento del jurado por sus trabajos publicados en De la Urbe. Bueno, ahora sí, le damos la bienvenida a Juan David Pineda. Él es historiador maestrando en estudios culturales de la Universidad de los Andes. Trabaja temas relacionados con la subjetividad, el género, el territorio y la memoria en el arte contemporáneo. Es cofundador del podcast Historiadero, que trabaja temas de cultura, arte y religión, y además ha sido profesor de Historia del Arte y hace poco fue un invitado en la BIAM para dar una charla sobre oficios patrimoniales. Juan David, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que disfrutes mucho este espacio. Muchas gracias por la invitación y gracias por tenerme en cuenta para conversar un poquito sobre democratización del arte. Perfecto, Juan David. Para empezar, te queríamos preguntar qué es una Bienal y qué es exactamente lo que están haciendo Medellín y Antioquia estos 2 últimos meses. Bueno, una bienal, para no ponerlo muy rimbombante, es una selección de obras de artistas emergentes o artistas consolidados con la intención de posicionarlos o de ponerlos en un espacio en específico donde la sociedad y en general la población de una ciudad tenga la posibilidad de acercarse a esta obra, conversar alrededor de la obra, poner en conversación y que de manera específica pues otros ojos externos de otras ciudades, de otros países, marchantes de arte, etcétera, también tengan la posibilidad como de descubrir estos nuevos artistas. Se llama Bienal justamente porque se hace Bienal, perdón, porque se hace justamente cada 2 años. Entonces esa posibilidad de conversación. Listo, Juan David. Y digamos que en el marco de la BIAM y de las dinámicas actuales del arte contemporáneo, ¿tú cómo ves el panorama actual? A mí me parece que es un panorama actual muy positivo. Creo que esa Bienal tiene varias cosas interesantes. Creo que lo más novedoso, que eso es una mirada por supuesto de Lucrecia Piedrahíta, y es la Bienal como ventana al territorio, y es poder, lo que justamente nos convoca a democratizar un poco esa mirada del arte. Ya miren que hay algo interesante, y lo mencionabas al inicio, son 16 municipios, ya no es Medellín, esa idea de centralidad paisa que nosotros tenemos en esa idiosincrasia que nos mueve. Entonces es esa noción de expandirse, poder que la Bienal llegue a municipios como lo es El Retiro, que la Bienal llegue por ejemplo a Apartado, donde nunca hemos tenido esa posibilidad de ver una obra de unas características como la que se colocó, Jericó, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esto es interesante de nuevo en esa medida. Por ejemplo, miren tan bello el acto de descentralizarla, que ya no entonces es Medellín solamente Coltabaco, sino que nosotros nos vamos a encontrar que la gente en Bello puede gozar y gozó de la Bienal visitando el pabellón, pues la zona del ferrocarril. Entonces esto es valioso, yo lo veo positivo.
Ok, y en ese sentido, pues podemos hablar como de un proceso de democratización del arte y como qué implicaciones tiene eso para Antioquia, incluso para el país. Yo creo que sí, sin duda es un proceso. Hay una gran diferencia en las bienales que nosotros tuvimos en el 68, en el 70 y en el 72 con Estrada. Y es, claro, en primera instancia hay que tener toda la salvedad de la diferencia temporal que nosotros tenemos. Estamos hablando de 50 años de diferencia. Estamos mirando que hay otras miradas distintas. El público está mucho más cultivado. Nosotros estamos atravesados por la inmediatez y las redes sociales. Entonces, claro, la gente se ve convocada a la bienal. La gente se ve y la están llamando. A nosotros nos han bombardeado con publicidad a la Bienal en el metro, con publicidad en la Bienal en radio, con publicidad en la Bienal pegada en taxi. Entonces la gente siente esa necesidad, ese deseo de acercarse a la Bienal, de ver qué es eso. Y es entendible que, por ejemplo, que conversaba hace días que estaba con alguien en la Bienal y me decía, Juan, no entiendo qué significa hasta ahora. Y eso es válido. Esa es una de las funciones incluso del arte contemporáneo. El arte contemporáneo a nosotros ya nos entrega una pieza que nos está diciendo, miren, esto es lo que usted tiene que entender, sino que la gente vaya y dice, caramba, no entiendo esta obra, pero me gusta esto y esta experiencia estética del gusto, o esta experiencia estética del horror, o esta experiencia estética de la fealdad genera conversaciones. ¿Por qué no me gusta? ¿Qué es lo que no entiendo? ¿Qué es este material tan raro? ¿Por qué hay una bala que dice 402? Perdón, 462 creo que es el número de los 6402. 6402, gracias. Entonces justamente que ponen conversación ese tipo de cosas que normalmente podrían estar aisladas. Entonces, claro, la logran esa finalidad de la democratización en la medida en que la gente que nunca estaba familiarizada o personas que nunca han llegado a ir a un museo, al Museo de Arte Moderno, al Museo de Antioquia, se familiarizan. Sí, puede ser que hay personas que solamente van para la foto para Instagram y es válido y es entendible y sucede, pero al menos están haciendo la intención de ir y algo está generando, al menos la gente se está preguntando qué es esto, qué significa o una cantidad pues de preguntas alrededor de. Yo creo que lo que me mencionaste es muy valioso, que dijiste que sacaron la Bienal de Medellín, la Ujú. llevaron a otras regiones, a Bello, que es este norte hermano primo de Medellín, abandonado en lo cultural, en la distribución de la formación artística. Ujú. Entonces me gustaría saber si tú piensas que esto puede ser un cambio de paradigma en la distribución de la cultura. Ya no es una distribución centralizada, sino que podemos hablar de que ya estamos buscando que hayan otros públicos más amplios en la periferia, los alrededores. Sí, igual de todas formas esa noción de Medellín como capital cultural de Antioquia yo creo que es, es una invención de la segunda mitad del siglo pasado. Eso es algo que es muy necesario revisarlo, incluso lo revisábamos nosotros en estos días con mis estudiantes en clase de Historia del Arte en Antioquia. Y nosotros veíamos a lo largo del siglo XIX y uno decía, no hay figuras artísticas, no hay artistas a lo largo de 1800, pues hay un par de nombres que suenan y no más. Y uno dice, venga, ¿y qué pasa con toda la gente que está haciendo ebanistería? ¿O qué hizo ebanistería, por ejemplo, en Yolombó, en Marinilla, en El Retiro, que es tan popular ese oficio patrimonial en la población del Retiro? ¿Qué pasa con la gente, por ejemplo, no sé, Anorí, que están haciendo otro tipo de cosas que son muy importantes en este contexto del siglo XIX y que están de todas formas produciendo cultura? Porque una de las bases de los oficios patrimoniales, para que sea un oficio patrimonial, es que tiene que tener una comunidad que lo sustente. Y en ese mismo orden de ideas, pues uno pensarse, por ejemplo, que están los imagineros o las personas pues que hacen finalmente o que hacían las imágenes religiosas, la gente, los luteros que hacen los instrumentos, aquel que pintaba un óleo, pues no es una gran producción plástica de pronto en la mirada de Occidente, pero están produciendo en ese contexto. Entonces creo que eso también nos permite incluso a nosotros revisar la historia a lo largo del siglo XIX, del siglo XX, en el caso antioqueño. La Bienal nos permite a nosotros revisarlo para que no digamos, es que Medellín es el corazón de Antioquia, el corazón de Antioquia es lo único, pero una cantidad de cosas que se producen en el resto de Antioquia, ¿no? Entonces pensemos un oficio que es patrimonio, que es la cerámica del Carmen de Viboral. Tenemos nosotros la cerámica del Carmen de Viboral, que claro, el asunto de la decoración de la cerámica nace apenas en los 50, en medio de una crisis, porque no estaban vendiendo cerámica. Entonces cómo nosotros hacemos algo diferente para que nos muestre, y termina convirtiéndose en un sello identitario y se está produciendo. Y pasaba en Antioquia, en Medellín, se cuestiona, solamente que nosotros nos posicionan Medellín a lo largo de este siglo pasado como el eje y el corazón del arte, pero sucedía en todos los territorios. Ujú. Entonces,
pues ahí como pensando alrededor de cómo, digamos, mirar la historia, el patrimonio puede reconfigurar un poco cómo miramos a los artistas, cómo funciona el patrimonio, como, pues para, pues cómo se puede pensar ahora el artista, no solo como artista plástico, sino como que un poco lo que consideramos el artesano, pues el artista tiene que tener una formación artística, cómo se ve el artista frente a él y frente al público en este momento. Yo creo que más que una formación artística o plástica, tiene que tener una formación intelectual y un espíritu crítico, que eso es importante en las categorías del arte contemporáneo. El concepto pesa más que la técnica. Entonces, perdón lo que voy a decir, pues hay personas que plásticamente uno deja mucho que desear y uno dice como a esta pieza técnicamente hablando le falta un montón. No está lo suficientemente bien desarrollado, no sé, un ejemplo, la madera o el barro o tal objeto, pero conceptualmente tienen un peso y una carga simbólica importantísimo y ahí es donde prima, lo que decía hace un instante y es, claro, ya la obra no nos entrega a nosotros lo que nos entrega la imagen religiosa donde vos tenías que verla y entendías de manera inmediata que era el bautizo de Cristo o que era la condenación o que era la caída de los ángeles, sino que a nosotros ya la obra nos obliga a nosotros a pensar. Entonces en ese orden de ideas nosotros tenemos que tener en cuenta que pesas principalmente el concepto y eso uno lo puede revisar, por ejemplo, pensemos en Joan Zamboni que estuvo en Matelsa, pues en este punto de la Bienal y tenía una obra que es artesanías, pues que es este ladrillo pulido, por decirlo de alguna manera, a través como de ciertos objetos para sacar sedimento de ellos y nos pone a reflexionar alrededor de la identidad, de la comunidad, de la construcción, de la subjetividad, lo que marca, por ejemplo, el territorio y pensemos de manera directa en Medellín, pero pensemos también, por ejemplo, en barrios de Cali, de donde es justamente Joan Zamboni, que es el distrito de Agua Blanca, barrios que son autoconstruidos, que nacen como invasiones y que finalmente el ladrillo representa, en ese caso, en esa medida, la garantía de un hogar digno, pero principalmente una firmeza. Entonces hay una cantidad de reflexiones, que puede ser que el ladrillo, Joan Zamboni plásticamente es maravilloso, pero uno podría decir, venga, ¿y ese ladrillo le falta? No técnicamente, pero simbólicamente y conceptual, pues presenta todo lo que tiene para decir. Claro, pero un asunto que digamos que con el arte contemporáneo y con lo conceptual es también qué tan alfabetizado está el público. Entonces sucede que hay una eterna discusión entre la mediación es siempre necesaria para que el arte contemporáneo se entienda o se puede entender sin mediación. Lo que pasa con el ladrillo, que claro, la ficha te esclarece mucho que no es un ladrillo, es un concepto, hay algo detrás, hay un símbolo. Entonces, en ese sentido, la mediación es fundamental para poder instruir y formar al espectador o podemos mantener como esa experiencia sensorial para que la persona pueda por sí misma llegar a esa experiencia del arte. Pues esa es una discusión que han hecho y han deshecho y han escrito cantidad de papers y no han podido como solucionarla y creo que yo tampoco la voy a poder hacer. Desde mi punto de vista, la mediación es muy valiosa, pero no tiene y no debería ser la garantía para que la obra se entienda. Y de hecho, que la obra no se entienda, yo creo que tampoco es responsabilidad del artista. Yo creo que también es justamente la intención de que el público que va al museo, y de hecho el espacio expositivo debe garantizarnos nosotros que nos acerquemos a una pieza. Por eso es que es tan bueno el hablador que a muchos curadores les da pereza porque ensucian la sala, o al museógrafo le ensucia la sala, pero es necesario para que la gente al menos se acerque y la entienda. Yo no voy a entender a un Dan Flavin y la hermenéutica de la luz si yo no voy a leer la pieza, pero de nuevo digamos que esto es un asunto como un poco más de un jala y jala. El espectador que llega debe también preocuparse por preguntar e indagar y el arte pues está allí. Yo creo que eso no es una respuesta que podamos tener acá. Y pues como en ese sentido entonces, pero ya desde un punto de vista no desde el entendimiento sino desde el acercamiento directamente, sí. ¿Cómo podemos alcanzar, pues o cómo puede la Bienal, por ejemplo, alcanzar a públicos donde la cultura tal vez no es la prioridad o que tal vez no les interese mucho esto? Yo creo que se hizo y lo hizo muy bien la Bienal en todo lo que desarrolló. Miren que nosotros nos vamos a encontrar que el primer punto para alcanzar a esos públicos que nunca han tenido cercanía al arte es haber democratizado.
que la gente en apartado dijeron, ay, pusieron una cosa ya en la alcaldía, al menos yo pasé y la vi, ¿qué será eso? Pero voy y la acerco, la miro y al menos me pregunto, ¿es una obra de arte? Ah, ¿qué dice? Ah, pero es una obra de arte. Al menos genera una especie de sensibilización de las personas de que algo está sucediendo. Entonces creo que en ese punto, por ejemplo, es muy valioso. Lo segundo, miren que la Bienal, a diferencia de otros espacios, ha estado absolutamente nutrida de programación académica. Prácticamente todos los días hay uno o dos conversatorios, o tres. Está la gente que va, la escucha, cualquier preocupación se lleva. Entonces el día que estábamos nosotros, que fue el viernes pasado, hablábamos de oficios patrimoniales y creativos en la era de la hiperproducción. Este resurgimiento de volver a hacer crochet y volver a hacer macramé y cerámica. Entonces estaba un señor que me decía, creo que vivía en la sierra, no recuerdo, me dijo, yo vivo en la sierra, soy vigía del patrimonio, porque aprendí ciertas cosas cuando era joven. Entonces nos pusimos a conversar de oficios patrimoniales y él estaba ahí de coincidencia, y eso de todas formas activa ese diálogo que nosotros estamos mencionando. Activa esa posibilidad que el señor al menos se vaya con un par de ideas, o que cualquier señora que fue, o cualquier muchacho, o cualquier niño fue y le pareció eso está muy chévere, o los talleres de dibujo, para que uno piense también a partir de esas actividades manuales. Entonces creo que hay muchas formas en las cuales se activó, y las mediaciones por supuesto que fueron supremamente necesarias. Uno se encontraba a Lucrecia, que eso me parece maravilloso, encontrarse la curadora todo el tiempo, en las salas, en Coltabaco, mira, esto es lo que estamos nosotros aquí abordando, nos interesa esto, sensibilizarse alrededor de la obra, lo que pretende mostrar. Yo creo que ya podemos entrar otra vez en materia de la Bienal. Es que volviendo, digamos que a la libertad, porque esto es una forma de libertad. Sí. O sea, que una persona sea capaz de explorar el arte es una forma de libertad. Conocer que hay más oficios en el mundo, además de trabajar, además de vivir por el capitalismo, es una forma de libertad. Pero abordando el arte como ventana de la libertad, que wow, suena como un lema muy poderoso, Sí. como oh my God, Poético. la libertad poética, la libertad de Epifanio Mejía, incluso que es la que plantean, me genera como ruido pensar la libertad en Colombia, que es un término como en disputa permanentemente, en esta bienal, ¿qué puede significar esa libertad a través del arte? Porque es pues, un concepto que realmente es muy abstracto. Sí, de hecho es muy ambiguo. La libertad es un concepto subjetivo, porque lo que para mí parece ser libertad, para otra persona es la cárcel. Pensemos, por ejemplo, en un asunto como lo es la sexualidad. Hay quien concibe la sexualidad y la posibilidad de estar con muchas personas al mismo día como una posibilidad de ser libre, y otra persona entiende eso justamente como unas cadenas. Pero yo creo que eso también es pues muy ambiguo. Pero en el marco de la Bienal me parece a mí interesante la posibilidad de la libertad, es justamente por esa capacidad que nosotros mencionábamos de llegar a impactar, que nosotros entendamos que Antioquia entonces no solamente estamos aquí, sino que nosotros nos estamos abriendo, que hay una posibilidad en que nosotros tengamos una reflexión. Claro, es una reflexión, una libertad llamada justamente al espíritu, por eso es que nosotros hablamos de lo poético, donde la gente pueda de nuevo explorarse a sí mismo, que si yo veo unos paneles solares en Coltabaco, y yo digo, esos paneles solares, ¿qué hacen allí? ¿Y por qué no están mirando de manera directa a la ventana, sino que están mirando más a un muro? Y es como contradictorio. Pero entonces la gente coge y se empieza a mirar ese tipo de detalles y empieza a preguntarse. Y después se acerca al panel y resulta que no es un panel, sino que es una pintura. Y la gente dice, venga, pero ¿cómo así? Yo creo que esa posibilidad de preguntarse y de cuestionarse es donde se nos acerca, y es uno de esos intereses de la Bienal, de libertad a través del pensamiento, libertad a través de la pregunta, libertad a través de una cantidad de cuestionamientos que nosotros normalmente no nos hacemos. Hay quien dice que entre más aprende, más libre se es, o hay quien dice entre más aprende, más esclavo se es, pero creo que también esa posibilidad de luchar un poco de la opresión a través de la misma pregunta. Creo que todo está atravesado por la pregunta en este caso. Ok, en ese sentido, pues ya hablamos un poco de esto como más teóricamente, conceptualmente, pero yo como ciudadano, ¿cierto? Cualquier persona como ciudadana, ¿qué se debería preguntar a la hora de entrar a ver una bienal, ¿cierto? Aunque no sepa nada de arte. Yo creo que se debería preguntar, yo creo que eso ya predispone, y predispone a cualquier tipo de público. Yo debo ir de manera desinteresada, y es como el primer día que yo fui a Coltabaco, yo no pretendía encontrarme unas super obras, ni pretendía encontrarme un súper desarrollo conceptual. Yo voy de manera desinteresada, y cuando llego allá me sorprendo.
por una cantidad de cosas, una cantidad de elementos. Polvo eres, ¿cómo así que polvo eres? Una cantidad de preguntas, una cantidad de elementos. Pero yo creo que más allá de decirles, miren, vayan con estas intenciones, eso es contraproducente, porque la gente entonces no va a tener o no va a tener la posibilidad de vivir su experiencia estética, o que algo le parezca lindo, o que algo le parezca feo, o que algo le parezca carente de sentido, porque está pensando en cómo lo levan en clave de la pregunta. Entonces yo creo que simplemente es el acto de ir. En esta semana aproveche ir, y hay algo valioso y es déjese atravesar por los sentidos. Que algo no me guste también es válido. Lo importante es preguntarme, ¿por qué no me gusta? ¿Qué es lo que no me gusta? Es que el autor quiere reflexionar alrededor del territorio y de cómo nosotros hemos impactado a través de la minería y la extracción de recursos naturales. Listo, pero no me gusta. O sea, yo entiendo el concepto que le está planteando allí y estoy entendiendo que le está haciendo una crítica a ese sistema, etcétera, 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 pero no me gusta. O por el contrario, una oda al capitalismo. Me gusta, no me gusta, ¿y por qué? Creo que ahí está lo valioso, dejarse atravesar por los sentidos. Yo creo que esto es una reflexión muy bella para cerrar, pero me gustaría también preguntarte que si tuviéramos que explicarle a un oyente cuál es la importancia de esta bienal, de que se vuelva a ser una bienal y que no dejemos que pasen otros casi 50 años sin bienal, pues ¿tú qué le dirías? Yo creo que son muchos los ítems, pero de manera como concreta, es el primera instancia que nos posiciona en el mapa. Bueno, Medellín tiene una emergencia, eso siempre lo mencioné en clases. Nosotros, el Pretty Boy, que es Maluma, dice Medellín en el mapa. Y nosotros creemos que Maluma se inventó Medellín en el mapa. Eso es una cosa viejísima. La Sociedad de Mejoras Públicas estaba intentando poner Medellín en el mapa desde el año 25. Pedro Berrío estaba tratando de poner a Medellín en el mapa. Todos los gobernantes han tratado de hacerlo. Pero este tipo de cosas, por ejemplo, ayudan a que nosotros entonces no solamente nos encuentren como un destino, lamentablemente que nos hemos convertido casi que en esto es un destino sexual, sino que nosotros miren que aquí hay una posibilidad, por ejemplo, artística y de exploración, que nosotros nos tengan como referente de esta, porque esta es la diferencia, por ejemplo, con la Bienal de Bogotá. La Bienal de Bogotá, que era una reflexión alrededor de la felicidad y reflexionar alrededor de la vida en la ciudad, no tiene esta naturaleza de que estaba expandida por el territorio. En esto, por ejemplo, es algo novedoso, al menos para el país. Nos propone a preguntarnos. Entonces, digamos, nos posiciona a nosotros en cierta medida. Y yo creo que de todas formas ayuda a que todos los habitantes de Medellín reflexionemos alrededor del arte o lo que nosotros creamos o consideremos arte. Porque una persona que fue a la Bienal y dijo, ay no, me pareció bellísimas esas bolitas que estaban puestas en el suelo de Jorge Julián Aristizábal, no me parecieron súper lindas y quedaba la foto muy bella. Al menos a esa persona de pronto le queda un poquito de ruido y dirá en algún momento, ay, voy a ir al Museo de Antioquia a ver de pronto qué me encuentro allá, y utilizará la factura de servicios públicos para ingresar, o utilizará la caja de compensación o lo que sea, pero al menos le genera esa duda. Entonces creo que en esos dos puntos es valioso, nos posiciona y genera en general en cada una de las personas que va un ruido para seguir mirando, para que dentro de 2 años que volvamos a realizar, esperemos que sí, que hayan voluntades políticas, otra bienal, la gente diga, ay, yo fui hace 2 años, vamos a volver a ir. Creo que ahí hay un punto a favor importante. Listo, Juan David, muchísimas gracias por acompañarnos pues, y ayudarnos como a pensar esta bienal, a repensar como el arte contemporáneo aquí pues en la ciudad. Y nada, gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Quedamos pendientes de conversar un poco más de oficios patrimoniales en otra invitación. Claro Así que será, sí. claro que sí. Muchas gracias. Bueno, ahora invitamos a los oyentes a que disfruten de estos últimos días de la Bienal, que vayan con la mente abierta y se dejen sorprender con lo que el arte de nuestra tierra tiene para ofrecernos, que esperemos que esta Bienal no solamente sea algo de una vez, como decía nuestro invitado de hoy, sino que podamos estar en las próximas ediciones. Muchas gracias. Hoy estuvimos en cabina Pablo Giraldo Vélez y Sara Hoyos. Muchas gracias por su sintonía y los esperamos en el último episodio de la temporada la próxima semana. Hablalo es un podcast de la URBE, grabado en la cabina 1012 Lab de la Facultad de Comunicaciones y Filología de la Universidad de Antioquia. Chao. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como @delaurbe en Instagram y TikTok y @delaurbe_lab en X. Además, podrás ampliar todo el contenido en nuestro sitio web.